Te juro que no iba con intención de espiar a nadie. Es más, ni quería ir. Pero era el primo de Sofía, y me tocó acompañarla. Una boda de sábado, de esas en una finca a las afueras de Castellón, con catering caro y demasiadas copas desde las 6 de la tarde. Todo bien, al principio. Sofía iba guapísima, como siempre que hay que lucirse. Vestido rojo ceñido, tacones altos, sonrisa perfecta. Yo, con traje alquilado y corbata que me apretaba el alma. Ella se conocía a medio mundo, yo no conocía a nadie. Casi al final del banquete, me entraron unas ganas tremendas de mear. Me levanté, medio mareado por el vino, y fui hacia los baños portátiles que estaban fuera del salón. Era ya de noche, y la zona del jardín estaba a oscuras, con las luces colgantes encendidas y esa musiquilla de fondo que ponen siempre en estos eventos, una mezcla entre indie y flamenco moderno. Y entonces lo vi. Justo antes de llegar al baño, en uno de los rincones de la finca donde apenas llegaba la luz, vi a Sofía. Mi mujer. Estaba de espaldas, apoyada contra la pared del almacén de la cocina. Y enfrente de ella, muy cerca, demasiado cerca, un tipo alto, con camisa blanca remangada. No llegué a ver sus caras del todo, pero lo suficiente. Vi cómo él le apartaba un mechón de pelo y le decía algo al oído. Vi cómo ella se reía y luego se besaron. ¿Sabes esa sensación cuando te caes en la piscina vestido y con el móvil en el bolsillo? Eso sentí. Una mezcla entre shock, impotencia y esa vergüenza absurda de no saber qué hacer. Me quedé quieto. El corazón me iba a 1000, las manos me sudaban como si tuviera fiebre. Pensé en gritar, en correr, en fingir que no había visto nada. Pero me quedé ahí, paralizado, como un idiota. Duró poco. Se separaron, ella se arregló el vestido, él se metió las manos en los bolsillos y se fue hacia la carpa. Ella se quedó sola un momento, se giró hacia donde estaba yo, pero no me vio. Miró al cielo, respiró hondo, y volvió a la fiesta como si nada. Yo me quedé ahí 10 minutos más. No podía. Tenía el estómago encogido. Me temblaban las piernas. Y en ese momento me di cuenta de que no era una sospecha, no era una paranoia. No era quizás esté rara o últimamente está distante. No. Era real. Mi mujer, con la que llevaba casado 17 años, me estaba engañando. Y lo supe sin que ella me dijera nada, sin que yo mirara su móvil, sin que nadie me lo contara. Lo vi con mis propios ojos. Volví a la fiesta como un autómata. Me serví otra copa. Ella volvió a sentarse a mi lado como si nada. Me besó la mejilla, me agarró la mano. Me sonrió. Y yo le devolví la sonrisa. Porque en ese momento supe que ya no era su marido. Y que esto no iba a terminar bien para ella. No dormí nada esa noche, y no es una forma de hablar, estuve tumbado mirando el techo hasta que amaneció, repasando una y otra vez la escena en la finca, cada gesto, cada segundo, intentando convencerme de que había entendido mal algo que era imposible entender mal, porque nadie se besa así por error, y mucho menos a escondidas en una boda, y menos aún mi mujer, la misma con la que había compartido desayunos, hipotecas, broncas por tonterías y silencios largos sin necesidad de explicarlos. A las 7:30 me levanté, me duché sin ganas, me vestí para ir a trabajar y ella seguía dormida, boca abajo, como si nada hubiera pasado, como si yo no hubiera visto lo que vi, y ese contraste fue lo que más me dolió, la facilidad con la que podía seguir con su vida mientras a mí se me había roto algo que no sabía cómo volver a colocar. Ese día en la oficina no hice nada útil, revisé el mismo Excel 20 veces sin saber qué estaba mirando, respondí correos con frases automáticas y asentí en reuniones sin enterarme de nada, porque mi cabeza estaba en otra parte, concretamente en una pregunta muy simple que no dejaba de repetirse: ¿quién era ese tipo y desde cuándo?
No quería montar una escena, no quería llegar a casa y gritar como un loco, no quería darle la satisfacción de verme perder el control, así que decidí callarme y observar, que es algo que se me da mejor que hablar cuando estoy cabreado. Los días siguientes fueron extraños, porque Sofía estaba especialmente amable, más pendiente de mí, más cariñosa, como si hubiera activado un interruptor que yo no conocía. Y eso, lejos de tranquilizarme, me confirmó que algo estaba pasando, porque nadie cambia así sin motivo. Me preguntaba qué tal el trabajo, me escribía a media mañana para decirme que había soñado conmigo, me tocaba el brazo al pasar por mi lado en la cocina, y yo respondía con lo justo, sin frialdad exagerada pero sin implicarme, midiendo cada gesto como si estuviera caminando por un suelo que podía romperse en cualquier momento. El jueves por la tarde pasó algo que me dio una pista clara. Llegué antes de lo habitual y ella no estaba en casa, cosa que no era rara, pero encontré sobre la mesa del recibidor una tarjeta de visita doblada, de esas que ya casi nadie usa, blanca, sencilla, con un nombre en negro y un cargo debajo. Marco Salvatierra, director de operaciones. No ponía la empresa, solo un número de teléfono fijo y uno móvil. Me senté en el sofá con la tarjeta en la mano y me quedé mirándola como si fuera una prueba de un crimen, porque para mí lo era. No la guardé, la dejé exactamente donde estaba, en el mismo sitio, en la misma posición, porque quería ver si ella se daba cuenta de que yo la había visto, aunque fingiera que no. Esa noche, durante la cena, le pregunté con toda la naturalidad que fui capaz de fingir si la boda había sido divertida y si había conocido a mucha gente nueva, y noté cómo se tensaba un segundo antes de responder, lo justo para que alguien que no quisiera verlo no lo viera. Me habló de los primos, del catering, de lo mal que estaba el DJ, y cuando mencioné que había salido un rato al jardín, bajó la mirada al plato y dijo que ella también había salido un momento a tomar el aire porque había demasiado ruido dentro, y ahí supe que estaba mintiendo, no por lo que decía sino por cómo lo decía, como alguien que ha ensayado una frase para que suene normal. No mencioné la tarjeta, no aún, pero al día siguiente hice algo que llevaba años sin hacer. Pasé por su trabajo a la hora de salida con la excusa de que tenía que recoger unos papeles de un cliente que estaba cerca, y me quedé en el coche, al otro lado de la calle, mirando quién entraba y quién salía. No me sentí orgulloso de hacerlo, pero tampoco me sentí culpable, porque cuando te empujan a un sitio en el que no quieres estar, haces cosas que nunca pensaste hacer. La vi salir a las 6:20, hablando animadamente con un hombre alto, el mismo porte que el de la boda, la misma forma de moverse, la misma seguridad exagerada de alguien acostumbrado a mandar, y cuando se despidieron no se besaron, no se tocaron, pero se miraron de una manera que no deja lugar a dudas, una forma de mirarse que no es profesional, ni amistosa, ni casual. Él se fue hacia un coche negro y ella se quedó unos segundos viéndolo marchar antes de darse la vuelta, y ese gesto fue suficiente para que todo encajara. Esa noche, cuando llegó a casa, fingí estar distraído con el portátil y ella me habló de un problema en la empresa, de un proveedor nuevo, de decisiones que no le correspondían pero que tenía que gestionar, y mencionó a Marco de pasada, como si fuera un nombre más, y yo asentí como si no supiera quién era, como si no hubiera pasado 2 horas esperándola en una calle para confirmar lo que ya sabía. El fin de semana fue aún más tenso, porque convivir con alguien que te ha mentido mirándote a los ojos es una experiencia que no se le deseo a nadie, cada gesto se vuelve sospechoso, cada palabra se analiza, y yo estaba agotado de fingir normalidad. El domingo por la tarde, mientras ella estaba en la ducha, sonó el timbre y al abrir me encontré con un repartidor que traía un sobre grande, de esos acolchados, a su nombre. Firmé sin pensar y lo dejé sobre la mesa del salón, y cuando lo vi mejor, reconocí el logotipo de un hotel de la costa, uno caro, de esos a los que nunca habíamos ido porque siempre había otras prioridades. No abrí el sobre, no hacía falta, porque en la parte de atrás se veía claramente una fecha, el próximo viernes, y 2 noches de estancia. 2 personas. No hacía falta ser muy listo para entenderlo.
Cuando ella salió del baño y vio el sobre, se quedó parada, con la toalla aún en la cabeza, y durante un segundo se olvidó de actuar. Me miró, miró el sobre, y volvió a mirarme. ¿Eso qué es?, le pregunté, por fin, con voz tranquila. Ella tragó saliva y sonrió de una manera que ya no me engañaba. Una cosa del trabajo, respondió, y fue en ese momento cuando supe que ya no quedaba nada que salvar sin enfrentar la verdad, porque cuando alguien te miente con tanta facilidad, el problema ya no es la infidelidad, es todo lo que la ha hecho posible. El viernes por la tarde llegué a casa antes que ella, apagué el móvil, dejé las llaves siempre en el mismo cuenco y me senté en la mesa del comedor con el sobre del hotel delante, la tarjeta de visita a un lado y la corbata aún puesta porque no tenía fuerzas ni para aflojar el nudo, y me quedé allí esperando, escuchando los ruidos del edificio, los pasos de los vecinos, el ascensor subiendo y bajando, con la cabeza sorprendentemente clara después de tantos días de tensión, como si mi cuerpo hubiera decidido que ya estaba bien de fingir y fuera el momento de pasar a otra cosa. Cuando la puerta se abrió y Sofía entró, se quedó quieta al verme sentado, serio, sin el portátil, sin la tele encendida, sin la sonrisa automática que habíamos aprendido a usar para no hacernos daño. ¿Pasa algo?, preguntó dejando el bolso en el suelo, con ese tono que usan las personas que ya saben la respuesta pero necesitan ganar unos segundos. No te sientes, le dije señalando la silla de enfrente, y ella dudó un instante antes de obedecer, miró el sobre, miró la tarjeta, y respiró hondo como quien se prepara para un discurso que no quiere dar. Explícame esto, le pedí empujando el sobre hacia ella, y esta vez no levantó la mirada, lo abrió despacio, sacó la confirmación de la reserva, leyó las fechas, y no dijo nada durante un rato que se me hizo eterno. Es un viaje de trabajo, dijo al final, y fue una mentira tan mal construida que me dieron ganas de reír, no por humor sino por cansancio. No me trates como a un imbécil, le respondí, sin levantar la voz, porque cuando gritas ya has perdido, y yo no quería perder nada más, no me importa cómo lo llames, dime la verdad. Se apoyó en el respaldo de la silla, cruzó los brazos, y cambió el gesto, pasó de la defensiva a la irritación, como si de pronto yo fuera el problema por hacer preguntas incómodas. Estás exagerando, soltó, no tienes ni idea de lo que es mi trabajo, no sabes la presión que tengo, siempre con tus sospechas, siempre mirándome como si fuera culpable de algo. Te vi, le dije, y por primera vez levantó la cabeza de golpe, te vi en la boda, no me cuentes historias. Ahí se hizo un silencio pesado, de esos que no se pueden romper con excusas, y durante unos segundos pensé que iba a seguir negándolo, pero en lugar de eso apretó los labios, cerró los ojos, y cuando volvió a hablar ya no era la misma persona que había entrado por la puerta. Vale, dijo, sí, hay alguien. No fue un grito ni una confesión dramática, fue una frase seca, directa, que me golpeó más fuerte que cualquier escena exagerada, porque confirmaba todo sin adornos. ¿Desde cuándo?, pregunté, y noté cómo me temblaban las manos, así que las apoyé en la mesa para que no se notara. Desde hace unos meses, respondió, no fue algo planeado, no fue porque dejara de quererte, simplemente pasó. Eso no es una explicación, le dije, eso es una frase para no asumir nada. Se levantó de la silla y empezó a caminar por el comedor, nerviosa, pasando las manos por el pelo, evitando mirarme directamente. Estoy cansada, dijo, cansada de la rutina, de sentir que todo está decidido, de que cada día sea igual al anterior, y él apareció y me hizo sentir otra vez como alguien que importa, como alguien a quien escuchan. ¿Y yo qué he sido todos estos años?, le pregunté, ya sin poder contener el enfado, levantándome también, un mueble, un trámite, alguien que está ahí para pagar facturas y callar. No empieces, respondió, no lo entiendes porque nunca has estado en mi lugar. No empieces tú, le devolví, no me pongas como culpable de tus decisiones. Ahí fue cuando la conversación se torció del todo, cuando empezaron los reproches acumulados,
los años de cosas no dichas, ella hablando de mi silencio, de mi manía de guardármelo todo, yo recordándole cada vez que había estado ahí cuando lo necesitó, cada sacrificio, cada renuncia, y la discusión subió de tono, no con golpes ni empujones, pero sí con palabras lanzadas como si no hubiera mañana, con una rabia que no buscaba solución sino desahogo. Me acosté con él, dijo de repente, cortando la discusión como un cuchillo, ya lo sabes, no hace falta que sigamos fingiendo. Sentí algo raro en el pecho, no dolor físico, sino una presión que me obligó a sentarme otra vez, porque en ese momento todo lo demás dejó de importar, las excusas, las justificaciones, las comparaciones, y solo quedó esa imagen que no quería imaginar pero que ahora era imposible borrar. ¿Y el viaje? Pregunté después de un rato, con la voz más baja, ¿también es para trabajar? No, admitió, íbamos a ir juntos. No recuerdo haberme levantado, pero me encontré de pie frente a ella, señalándola con el dedo, no para amenazarla sino porque necesitaba marcar una distancia que ya no existía. Te vas, le dije, no hoy, no mañana, pero te vas, porque yo no voy a vivir con alguien que me mira a la cara después de hacer esto. Así de fácil, respondió, ¿vas a tirar todo por la borda? No lo he tirado yo, le contesté, lo hiciste tú cuando decidiste mentirme. Intentó acercarse, me tocó el brazo, y aparté la mano con un gesto seco, no violento pero definitivo. No me toques, le dije, no ahora. Se echó a llorar, de verdad esta vez, sin actuar, sin palabras ensayadas, y por un segundo sentí algo parecido a la pena, pero duró poco, porque hay cosas que una vez hechas ya no se pueden deshacer con lágrimas. Necesito tiempo, dijo, para pensar, para decidir qué quiero. Ya decidiste, respondí, solo que ahora no te gusta el resultado. Esa noche durmió en el sofá, yo en la cama, y no hablamos más, pero mientras intentaba cerrar los ojos entendí que la confrontación no era el final de nada, que apenas era el principio de algo mucho más largo, y que a partir de ese momento todo lo que hiciera tendría consecuencias, para ella y para mí, y que no pensaba ser el único en pagar el precio. A la mañana siguiente me levanté antes que ella, no porque quisiera evitarla sino porque ya no podía seguir compartiendo el mismo espacio como si nada hubiera pasado, preparé café, me senté en la cocina con una libreta vieja que encontré en un cajón y empecé a escribir, no pensamientos ni frases bonitas, sino una lista clara de cosas que tenía que hacer, porque cuando todo se te va de las manos lo único que te mantiene cuerdo es tener un plan, aunque sea imperfecto. No sentía ganas de vengarme en el sentido infantil de hacer daño por hacer daño, pero sí tenía muy claro que no iba a quedarme quieto viendo cómo ella seguía adelante sin consecuencias mientras yo recogía los trozos. Lo primero fue llamar a un abogado recomendado por un compañero del trabajo, un tipo seco, sin simpatía aparente, que me habló claro desde el primer minuto, me dijo que no levantara la voz, que no abandonara el domicilio, que documentara todo lo que pudiera y que pensara con la cabeza y no con el estómago, porque eso era lo que marcaba la diferencia entre salir mal parado o salir entero de una situación así. Colgué con una sensación extraña de alivio, porque por primera vez desde la boda sentí que alguien estaba de mi lado sin cuestionar lo que había pasado. Cuando Sofía se despertó y me vio en la cocina con papeles delante, supo que algo había cambiado, ya no era la discusión, ya no era el reproche, era otra cosa más fría, más organizada, y eso la puso nerviosa. ¿Qué estás haciendo?, preguntó intentando sonar tranquila. Arreglando las cosas, respondí sin mirarla, y no hizo falta decir más. Ese mismo día cancelé el viaje del hotel usando los datos de la reserva, no fue difícil porque estaba a su nombre pero el correo de confirmación había llegado a casa, y al hacerlo sentí una satisfacción seca, nada exagerada, simplemente la sensación de cerrar una puerta que no le correspondía seguir abriendo. Luego llamé al banco y pedí separar las cuentas, no por venganza sino por protección, porque ya no podía confiar en que las decisiones fueran compartidas ni pensadas para los dos. Por la tarde pasó algo que no había planeado pero que terminó de definir el rumbo de todo.
Marco, el mismo Marco que había estado tan seguro de sí mismo en la boda, apareció por casa sin avisar, tocó al timbre como si fuera un conocido de toda la vida, y cuando abrí la puerta y me vio, se quedó rígido, sorprendido de encontrarme allí, como si yo fuera un elemento inesperado en una historia que había construido sin contar conmigo. ¿Está Sofía?, preguntó, y no tuvo ni la decencia de disimular. Está ocupada, le respondí apoyándome en el marco de la puerta, sin dejarle pasar, pero si quieres decir algo, puedes decírmelo a mí. Se removió incómodo, intentó sonreír, dijo algo sobre un malentendido, sobre que no quería problemas, y ahí fue cuando perdí la poca paciencia que me quedaba. No vengas a hacerte el educado ahora, le dije, has entrado en mi casa de una forma que no te correspondía, así que escucha bien lo que te voy a decir y luego te vas. Sofía apareció detrás de mí, pálida, con los ojos abiertos como platos, y el silencio que se hizo fue tan tenso que se podía cortar. Si vuelves a aparecer por aquí, continué sin levantar la voz, si vuelves a escribirle, si vuelves a intentar tener contacto con ella mientras siga viviendo bajo este techo, voy a llevar todo esto a tu empresa, con fechas, pruebas y nombres, y te aseguro que no te va a salir gratis. No fue una amenaza vacía, porque ya había hablado con el abogado y sabía exactamente hasta dónde podía llegar sin cruzar ninguna línea, y Marco lo entendió, porque su seguridad se desinfló en segundos. Yo no quiero líos, murmuró, y se dio la vuelta sin despedirse. Cerré la puerta y me apoyé en ella un momento, no por debilidad sino para respirar, y cuando miré a Sofía, vi algo nuevo en su cara, no rabia, no tristeza, sino miedo, el miedo de darse cuenta de que la situación ya no estaba bajo su control. ¿Qué has hecho?, preguntó. Lo que tenía que hacer, respondí, esto ya no va de lo que sientas tú o yo, va de consecuencias. Los días siguientes fueron una mezcla rara de silencio y movimientos calculados, ella intentaba hablar, pedirme que paráramos, que pensáramos en frío, que no tomáramos decisiones precipitadas, y yo escuchaba sin discutir, porque ya no tenía nada que discutir, las decisiones se estaban tomando solas. Informé a nuestros hijos de que las cosas no iban bien, sin entrar en detalles que no les correspondían, y aunque fue una conversación dura, fue honesta, y eso marcó la diferencia. Una tarde, mientras ella estaba fuera, recogí toda la documentación que tenía, contratos, extractos, correos impresos, la tarjeta del hotel, la tarjeta de Marco, todo ordenado en una carpeta, no como trofeo sino como herramienta, porque entendí que mi venganza no iba a ser un estallido, iba a ser el hecho de no permitir que me pasaran por encima. Cuando Sofía volvió y vio la carpeta sobre la mesa, se sentó sin decir nada, la abrió, pasó las hojas despacio, y cuando levantó la vista, tenía los ojos enrojecidos. ¿Vas a hundirme?, preguntó con la voz rota. No, respondí con calma, me voy a proteger, que no es lo mismo. Se levantó, empezó a decir que se había equivocado, que estaba confundida, que había sido un error, que no pensó en las consecuencias, y por primera vez en semanas sentí algo cercano a la pena, pero no cedí, porque la pena no reconstruye nada. No te equivoques, le dije, no estás pagando por un error, estás pagando por una serie de decisiones conscientes. Esa noche entendí que la venganza más real no era gritar, ni romper cosas, ni humillar en público, sino demostrar que ya no dependía de ella para estar en pie, que podía seguir adelante sin suplicarle explicaciones ni perdones tardíos, y que su traición no me había convertido en alguien pequeño, sino en alguien que había aprendido, a la fuerza, a ponerse primero. Y mientras me acostaba solo, por primera vez en muchos años sin sentir que algo faltaba a mi lado, supe que todavía quedaba una conversación pendiente, la última, la que decidiría cómo acabaría todo esto, pero también supe que, pasara lo que pasara, ya no iba a salir perdiendo. La última conversación no ocurrió cuando yo lo esperaba, ni de la forma que imaginé. Pasaron varios días sin que ninguno de los dos hiciera el intento de sentarse a hablar con calma. La convivencia se había reducido a lo mínimo indispensable, saludos fríos por la mañana,
alguna frase suelta sobre la compra o la lavadora, y luego cada uno encerrado en su rutina, comiendo en horarios distintos, evitando mirarse más de lo necesario. Pero llegó un domingo por la tarde, de esos en los que no hay nada en la televisión, no hay planes, no hay visitas, y no queda más remedio que enfrentarse a lo que uno ha estado esquivando. Estaba en el salón, sentado en el sofá con el ordenador sobre las piernas revisando un informe del trabajo que ni siquiera tenía que entregar pronto, solo para no pensar, cuando ella entró. Se sentó frente a mí y me pidió que guardara eso un momento, que necesitaba hablar en serio, sin pelear. Cerré el portátil sin decir nada y esperé. Antes de que digas nada, quiero que escuches, dijo mirándome directamente, porque si no lo digo hoy, no lo voy a decir nunca. No respondí. Solo asentí. He hecho todo mal, continuó, no tengo excusas. Lo que pasó con Marco no fue un accidente, no fue una confusión, fue algo que permití desde el principio, algo que incluso busqué, porque me sentía vacía, me sentía invisible, y no supe cómo lidiar con eso sin hacer daño. Quiero que sepas que lo que hicimos, lo que compartimos durante todos estos años, fue real para mí, no fue una farsa, no fue un matrimonio por compromiso, y no me fui de ti porque dejara de quererte, sino porque me fui perdiendo a mí misma. No estoy diciendo esto para justificar nada, estoy diciendo esto porque sé que lo arruiné y que ya no hay vuelta atrás. Esperé a que terminara. No porque no tuviera nada que decir, sino porque necesitaba entender si realmente estaba arrepentida o solo estaba haciendo un último intento por suavizar lo inevitable. Yo también me perdí, dije después de un rato, pero la diferencia es que no lo resolví traicionándote, lo resolví como pude, aguantando, esperando que se pasara. A lo mejor ese fue mi error, esperar sin hablar, sin exigir nada. Pero no me merecía esto, y tú lo sabes. Lo sé, respondió, y no espero que me perdones. Solo quería que supieras cómo me siento. No quiero seguir viviendo en esta tensión, no quiero que terminemos como enemigos, porque eso no les sirve a nadie, y menos a los chicos. No vamos a ser enemigos, respondí, pero tampoco vamos a ser amigos, ni pareja, ni compañeros. Lo que había entre nosotros se acabó en el momento en que decidiste esconder lo que estabas haciendo. No por el sexo, no por el tipo, sino por cómo lo hiciste, por cómo viniste cada noche y te acostaste a mi lado sabiendo lo que estabas haciendo a mis espaldas. Eso no se arregla con explicaciones. Ella bajó la mirada, respiró hondo y asintió. No discutió, no lloró, no intentó convencerme de nada. Parecía haber aceptado que ya no tenía margen para negociar. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora organizamos cómo salimos de esto de forma civilizada, respondí, yo ya tengo un abogado. No voy a hacer escándalos, no voy a ensuciar nada, pero necesito que entiendas que esto no es una pausa, no es un espacio, es el final. Me quedaré en casa hasta que encuentres dónde irte o hasta que definamos bien los términos, pero la relación terminó. No hay segunda parte. No quiero discutir por bienes ni por dinero, dijo, me da igual quedarme con menos y con eso evitamos arrastrarnos. Quiero irme de aquí con la poca dignidad que me queda. Eso depende de ti, respondí sin dureza, pero sin suavidad tampoco. La conversación terminó ahí, con un silencio largo y pesado que ninguno se atrevió a llenar. Ella se levantó, fue a la habitación y empezó a meter ropa en una maleta, sin lágrimas, sin dramatismos. Yo me quedé en el salón, mirando el mismo informe del ordenador, pero sin leer una sola línea. No sentía alivio, tampoco rabia, lo que sentía era una especie de neutralidad incómoda, como si mi cuerpo supiera que era lo correcto pero mi mente todavía no hubiera alcanzado el punto en el que uno se siente bien después de cortar algo podrido. Esa noche, antes de irse a dormir en el sofá, volvió al salón, se paró en la puerta y me miró por unos segundos. Yo seguía despierto, con la luz apagada, en silencio. Gracias por no destrozarme, dijo.
No supe si lo decía porque lo esperaba o porque en el fondo pensaba que me lo debía. No lo hice por ti, le respondí, lo hice por mí. Los días siguientes fueron prácticos, casi fríos. Ella habló con una amiga que le ofreció quedarse con ella un tiempo, buscó una habitación de alquiler mientras empezaba el proceso formal de separación, organizó sus cosas sin hacer escenas y evitó en todo momento cualquier gesto que pudiera confundirse con nostalgia. Yo, por mi parte, hice lo mismo. Había algo en esa distancia que nos había devuelto cierta claridad, como si ya no hiciera falta seguir fingiendo que había algo que salvar. Una tarde vino a buscar unas carpetas y me encontró preparando cajas con libros y cosas personales. ¿Te vas tú también?, preguntó. No. Solo quiero sacar mis cosas del dormitorio. Es mejor así, respondí. Sí. Es mejor, repitió sin discutirlo. Cuando finalmente se fue, la despedida fue corta. Nos dimos la mano. Literalmente. Un apretón de manos firme y breve. No hubo abrazos, no hubo frases de cierre, no hubo cuídate ni lo siento otra vez. Solo ese gesto mecánico y suficiente. Cerré la puerta detrás de ella y por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a espacio, a aire, a control. Lo siguiente fue llamar al abogado para iniciar el proceso formal. Lo hice sin urgencia, sin rabia, como quien cierra una etapa. No tenía planes definidos para lo que venía después, pero por primera vez sentía que al menos podía decidirlo solo. Ahora todo está en marcha. Y aunque no sé qué vendrá, tengo claro que no voy a repetir errores. Ni míos, ni de otros. Después de que Sofía se fue, no hubo un gran cambio inmediato. La casa siguió siendo la misma, con sus muebles en el mismo lugar, los mismos platos apilados en la misma cocina, la misma rutina de despertarse temprano y volver del trabajo en el mismo horario. Pero a pesar de todo eso, todo era distinto. La presencia invisible que siempre había estado flotando en el ambiente había desaparecido. No había ruidos de tacones en el pasillo, ni ropa dejada en el respaldo del sofá, ni el sonido de la ducha a medianoche. Tampoco había discusiones, ni miradas esquivas, ni silencios cargados. Lo que quedaba ahora era vacío, pero no uno que doliera. Era el tipo de vacío que uno puede llenar. El proceso legal no fue complicado. Sofía cumplió con todo lo que habíamos hablado. No puso trabas, no discutió por objetos, no intentó quedarse con nada que no le correspondiera. Su abogado era un tipo joven que parecía más interesado en cerrar el caso rápido que en pelear. El mío, en cambio, revisó cada detalle con precisión, dejando todo por escrito. Firmamos los papeles en una oficina sin ventanas, cada uno con su representante al lado, sin mirarnos apenas, sin intercambiar palabra más allá del saludo inicial. Cuando terminó, Sofía se levantó antes que yo, recogió su bolso y salió sin mirar atrás. No fue dramático ni emocional. Solo fue definitivo. Volví a casa caminando, con la copia de los documentos en la mano, y no sentí orgullo ni alivio, tampoco tristeza. Sentí que había terminado algo que tenía que terminar. Entré, dejé los papeles sobre la mesa, me quité los zapatos y me senté en silencio. Pensé en llamarla, no para decir nada importante, sino para cerrar de otra manera. Pero me di cuenta de que eso ya no tenía sentido. Lo que tuvimos fue real durante muchos años, pero lo que hizo después no fue un error puntual, fue una decisión constante. Lo supo desde el primer día y decidió seguir adelante. Eso lo cambia todo. Pasaron algunas semanas. Volví a ver a los chicos y les conté que ya estaba todo resuelto. La charla fue en un bar tranquilo, en una mesa del fondo. Les expliqué que lo habíamos hecho con respeto, sin peleas, y que ellos no tenían que elegir bando, porque no había bando que elegir. Solo había una realidad que ya no se podía cambiar. No preguntaron muchos detalles, lo cual agradecí.
Solo querían saber si estaba bien, si iba a estar bien. Les dije que sí, y era verdad. Me ofrecieron venir más seguido, ayudar con lo que hiciera falta, incluso me propusieron que me fuera un fin de semana con ellos a la sierra. Acepté con una sonrisa, aunque todavía no estaba preparado para hacer planes de ese tipo. Una tarde me crucé con Marco en el supermercado. No fue intencional ni esperado. Estaba en la sección de embutidos, mirando una bandeja de jamón, y él apareció del otro lado del pasillo, con un carrito a medio llenar. Me miró, dudó un instante, y luego se acercó como si fuera la cosa más natural del mundo. Me preguntó si podíamos hablar un momento. Le dije que tenía 5 minutos. Quiso explicarme lo que ya sabía, que no fue algo planeado, que no buscó hacer daño, que se dejó llevar. Lo escuché sin interrumpirlo. Cuando terminó, le pregunté si de verdad creía que a mí me importaban sus motivos. No espero que me perdones, dijo. No lo haré, respondí. Pero ya no me importa. No fue un intento de demostrar superioridad. Fue simplemente cierto. Ya no sentía nada al verlo, ni odio, ni rabia. Solo indiferencia. Se fue sin decir nada más, bajando la cabeza. Me di cuenta de que en toda esta historia él había sido solo un síntoma, no la causa. Volví a casa, tiré el recibo al cubo de basura, preparé una cena sencilla y me senté a ver una película que llevaba meses postergando. No contesté mensajes, no revisé redes sociales, no llamé a nadie. Me permití estar solo sin sentirme solo. Me fui a dormir más temprano de lo habitual y dormí profundamente. En los días siguientes comencé a hacer cambios pequeños. Reorganicé el dormitorio, saqué cosas de los cajones que ya no necesitaba, regalé ropa, limpié el escritorio que llevaba años desordenado. No fue una limpieza emocional, fue una limpieza práctica. Quitar lo que no uso, lo que ocupa espacio, lo que ya no me sirve. Salí a caminar más seguido, no por hacer ejercicio sino por moverme, por estar afuera, por ver gente aunque no hablara con nadie. Empecé a comer mejor, no por cuidarme, sino porque tenía tiempo para cocinar con calma. Todo eso no era una transformación, era una recuperación. Un día, mientras tomaba café en una terraza, recibí un mensaje de Sofía. Era breve. Me preguntaba si podía llamarme algún día para hablar. Le respondí que podía llamarme si era importante. Esa misma noche lo hizo. Me dijo que no esperaba que volviéramos, ni que olvidáramos lo que había pasado, pero que le gustaría poder hablar sin esa tensión de los últimos meses, aunque fuera solo una vez, para cerrar del todo. Le dije que sí. Nos encontramos en un parque, en un banco apartado. Me agradeció por no haberle hecho la vida imposible. Me dijo que había aprendido mucho. Me habló de su nuevo piso, de cómo se sentía, de lo difícil que había sido enfrentarse a lo que había hecho. Le respondí lo justo. No le di consuelo ni castigo. Solo honestidad. Le dije que la parte buena de nuestra historia no la olvidaría, pero que tampoco la usaría como excusa para justificar lo que vino después. Que no la odiaba, pero que no quería tenerla cerca. Que me alegraba si le iba bien, pero no me interesaba saberlo. Nos dimos la mano, otra vez, como en aquella última vez en casa, y nos fuimos en direcciones distintas. Esa noche llegué a casa, abrí una cerveza, puse algo de música suave y me senté en el balcón. No pensé en el pasado, no planeé el futuro. Solo estuve ahí, en ese momento, sabiendo que ya no tenía que actuar para nadie. La historia se había terminado, sí, pero yo seguía. Y por primera vez, eso era suficiente.